Saludos y bienvenidos al canal, yo soy Jaycee y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el nuevo personaje que nos va a llegar a la versión global dentro de muy poquito tiempo después de la salida de Canon Dragón Marino. Un personaje, la verdad es que ha impactado bastante en el meta, muy bueno en todas sus mecánicas, capaz de controlar, capaz de hacer daño, pero vamos a tener dentro de nada su salida y la llegada de uno de los primeros caballeros de bronce con armadura dorada. Al final del vídeo quédate porque te voy a enseñar una cosa también bastante interesante. Puede que nos llegue también a global una nueva parte de evento navideño. Veis que aquí en SEA tenemos una tercera parte, un All Stars de caballeros que se va a abrir dentro de muy poquito. Bueno, pues te lo voy a enseñar también en sus regalos, en el pase que tiene, cómo es un poco la mecánica de esta arena 233 que aparece por aquí, ese All Stars Brawl. La verdad que muy interesante todo lo que quizá nos pueda aparecer en muy poquito tiempo, ya con el cambio del 2025 al 2026, con esa actualización del 1 de enero, vamos a tener nuevo caballero y quizá nuevo evento muy disputado. Vamos a empezar por el principio, que es por ese personaje que va a aparecer en nuestros servidores ese día 1 de enero del año 2026. Veis que por aquí en SEA ya tenemos la salida de muchos caballeros que completan el roster, y los que van a empezar a llegar serán esos caballeros de bronce con su armadura dorada, y el primero de ellos va a ser este Yoga de Acuario, Yoga con la armadura de Acuario. Vamos a comentar un poquito, por supuesto, qué función tiene el personaje, si merece o no merece la pena, cómo sería su escalado, sus habilidades, las cartas que le irían bien, si van a aparecer en nuevas cartas también en global. Te voy a enseñar también, si no se me olvida, que puede que sea que sí, en qué pabellón de Yggdrasil está. Y luego, por supuesto, nos vamos a ir a ese evento. Como siempre hacemos en este paseo, te voy a decir que Yoga de Acuario es mago, va a ir a esa categoría. Va a estar en la fila trasera, otro más que se va a ir a la back row. Nos faltan frontliners, nos faltan de línea media, pero tenemos como muchísimos de línea trasera. Pues bueno, Yoga también se va a ir, Yoga con su armadura de Acuario se va a ir a la línea trasera. Ataque mágico en ese sentido mental, y tenemos que va a ir bajo la protección de Atena, se va a ir al tag del santuario. A partir de aquí sus bonus. Bueno, pues vamos a tener un bonus con Camus y con Isaac, que recordad que está en un cofre por ahí, que apareció en un cofre de selección. Yo lo tengo en mi cuenta, de hecho, como personaje para poder seleccionarlo. Si tenemos a los tres, vamos a aumentar la velocidad de habilidad en un 18% después de que comience la batalla. Luego tenemos este Golden Legacy, que vamos a tener con todos los caballeros que estamos hablando, con su armadura dorada y Sagisella, en los cuales pues van a ganar un 12% de todas sus habilidades básicas. Luego tenemos ese aumento de vida y ataque con Camus, tenemos con Hagen, tenemos con el Maestro del Cristal, tenemos también con el mismo Isaac de Kraken este aumento de vida y de ataque, y luego veis que vuelve a repetirse este bono de ataque y vida con los mismos personajes que teníamos este Golden Legacy. Así que bueno, bonificaciones bastante interesantes, quizá fáciles de conseguir, porque Isaac parece que lo van a introducir en varios eventos, y el Maestro Cristal creo que se va a poder conseguir de manera free to play también. Así que bueno, interesante. Si nos vamos a sus habilidades, el puño de congelado, no sé cómo lo traducirán, dice que bueno, hace un ataque al enemigo más cercano con un porcentaje del 75% de daño mental. Bueno, básico, muy básico. Luego dice que en su ultimate, nos vamos a ir a su ultimate, es que se llama la ejecución de Aurora, que mítico, como no se iba a llamar así, ¿no? Libera todo el potencial del aire congelado, haciendo un 180% de daño mental a 3 enemigos aleatorios, y los va a meter ese freezing durante 5 segundos, en los cuales no van a poder hacer ninguna acción, ya que van a estar congelados. El daño con nivel 2 de 4 estrellas va a ir hasta el 200%, y la duración de la congelación se va a extender a 7 segundos, bastante interesante ya este Yoga, 4 estrellas, y a 7 estrellas no va a aumentar el tiempo, sino el daño. Esto, bueno, porque no haría falta en este sentido, por lo menos en esta habilidad ulti, llevarla a nivel 3, porque lo que nos interesa es la congeleta de 7 segundos, no el daño. Así que podría funcionar a bajas estrellas este Yoga si te vas a montar un equipo de frío.
Luego tenemos el polvo de diamante, ¿no? También la otra habilidad característica de Yoga, habilidad cíclica, libera el polvo de diamante hacia adelante, infligiendo un porcentaje de daño a todos los enemigos en un área frontal y congelándolos durante 3 segundos. Veis que los porcentajes de daño no son brutales, pero el tema de la congeleta sí. El daño a 2 estrellas se aumenta un poquito y a nivel 3 el daño también se va a incrementar y va a meter aire frígido a los enemigos, que les reduce la velocidad de movimiento y de ataque en un 30% durante 8 segundos. Así que bastante bien también esta primera cíclica. La segunda, que tiene que ver con el muro de hielo. También cíclica. Se otorga a sí mismo y al aliado con la menor proporción de vida un escudo que bloquea el daño mental con un valor igual a 144% del ataque de Yoga. El escudo dura permanentemente. Permanentemente es permanentemente. Lo digo porque es buenísimo esto, ¿eh? Este escudo no se va a ir, no se va a romper. Es verdad que hay cartas que hacen más daño a aquellos enemigos escudados, pero el escudo lo va a mantener. No se puede esto quitar, por lo que pone aquí, disipar de ninguna manera, porque si no, creo que lo pondría. A nivel 2 el daño aumenta, los enemigos que atacan un objetivo con escudo reciben un 20% de daño. Es como una especie de rebote de daño, por así decirlo, ¿no? Reflejo de daño. Si nos vamos al nivel 3, la reducción de daño se incrementa en un 180% del ataque de este Yoga. Así que bastante interesante el Ice Wall, ¿eh? Si nos vamos a Colso, tenemos que es una habilidad cíclica, hace un 100% de daño mental al enemigo más cercano y lo vincula impidiéndole movérsele, le va a meter ese bind, ese inmovilización, que no puede tomar ninguna acción, durante 6 segundos. Durante la duración, el enemigo se ve afectado además por aire frígido, reduciéndole la velocidad de ataque. A nivel 2 el daño mental sube y la duración de ese cegamiento, no sé cómo lo traducirán, esa inactividad, se va a extender durante 10 segundos. A nivel 3, con 6 estrellas, vamos a ver cómo el daño se incrementa en un 120, la duración no se extiende, sino que durante ese estado el daño que recibe Yoga va a recuperarle vida al aliado. Espérate, damage taken from Yoga restores the lowest HP allies HP. Vale, o sea que el daño que recibe Yoga va a hacer que se restaure vida al aliado con la menor cantidad de vida en un 42% del ataque de Yoga. Y esto tiene un cooldown. Y luego a la última, que es este Swan Soul, que es bastante curiosa esta habilidad. Dice que Yoga controla el poder del hielo siempre que un enemigo esté afectado por ese aire frígido o congelación. Yoga tiene un 15% de probabilidad de crear un Ice Swan, un cisne, en el campo de batalla. Un cisne de hielo. Hasta 3 pueden existir al mismo tiempo, cada uno dura 20 segundos. Los cisnes de hielos no se consideran invocaciones. ¿Qué va a hacer este cisne de hielo? ¿Va a estar dando vueltas por ahí sin más? Bueno, pues sí, vuela en órbita, pero ataca al enemigo más cercano cada 2 segundos, infligiendo un porcentaje de daño. Esto va a escalar. A nivel 2 aumenta el daño y el número máximo de cisnes de hielo aumenta a 5. A nivel 3 aumenta el daño y el intervalo de ataque del cisne se reduce a 1 segundo en vez de a 2 segundos. Bueno, pues curiosas mecánicas que va a tener este Yoga de Acuario, basadas en la congelación, en la protección y en la creación de cisnes que puedan llegar a atacar y que puedan ser molestos, distrayendo los ataques de nuestros rivales. Me parece que es un personaje bueno, pero muy específico, quiero decir. ¿Lo necesitan todas las cuentas? No, lo van a necesitar las cuentas que quieran armarse un equipo Frost, con el Maestro Cristal, con Camus, con quizá algunos de Asgard que también meten aire congelado o congelación. Podría ser interesante mezclar este personaje con ellos. Si no te gusta el Frost, no te vas a montar un equipo de Frost, no tienes bien subidos los personajes de Frost, pues no te sirve para prácticamente mucho, ¿no? Porque va a perder bastante de sus cualidades, puesto que van a ir todas un poco en ese sentido de congelar, de controlar frente a este mundo. Si lo mezclas con el propio Yoga SR, si lo mezclas con Camus, si lo mezclas quizá con Hagen o con alguno de los que ya tenemos, se puede volver este Yoga de Camus un personaje muy molesto, que no te maten reventándote y explotándote, que te maten porque tú no vas a poder moverte, no vas a poder hacer nada y poco a poco te van quitando vida, te van tanqueando con ese muro y sus cisnes van apareciendo, van haciendo daño y acabarían por quizá derrotarte.
Parte positiva que tiene este caballero, que encaja muy bien con personajes que quizá algunos ya tenéis subidos, como Camus, como Yoga. Cosa negativa, que vamos a quizá necesitar subirlos bien a algunos de los que hagan más daño para poder matar, porque como nos evadamos de este control con alguna carta o te los exploten muy rápido, adiós equipo, porque no vas a poder matar absolutamente con nada. Y cosa negativa, que viene después de un personaje bastante bueno, Canon Dragón Marino, que quizá no tenemos muchas invocaciones, aunque cosa positiva, quizá con 4 estrellitas este personaje empieza a funcionar. Con 5 tenemos el aumento del tema de los cisnes de hielo que van a hacer daño, pero bueno, no necesariamente lo vamos a tener que subir a 7 estrellas, porque las mejoras no tienen que ver tanto con la duración de la congeleta, sino con los daños o cosas así. Esto sería un poquito la preview del personaje. Es verdad que hay cartas específicas ya para él que tienen que ver con la congeleta. Nos vamos a ir a la galería, nos vamos a ir a las cartas. Te voy a enseñar que ya hay alguna que podría ser bastante interesante para el tema de la congeleta. Tenemos esta, cuando un enemigo tiene estos efectos, hay un 20% de reducir su rabia en un porcentaje, su ira. Bueno, le caería bastante bien a cualquiera de todos estos personajes que van en este equipo Frost. Tenemos Glacier Force, que imagino que saldrá en algún evento también durante la semana de su invocación. Después de 10 segundos de la batalla, que hay un 40% de probabilidad de congelar a un enemigo aleatorio durante X segundos. Y esto pues se va a poder aplicar cada 15 segundos después de esto. Hombre, es una carta que va al equipo Frost. ¿Podría entrar en cualquier otro equipo? Sí, vendría a ser como un controlito pequeño esta carta, pero obviamente está más destinada al equipo Frost. Veremos si sale en global. Por aquí de congeleta no tendríamos ninguna más. En las legendarias sí. Dejadme enseñaros las cartas de congeleta que tenemos por aquí, que van destinadas al equipo Frost. Frost Spirit, perdón, que esta creo que ya la tenemos también. Incrementa el índice crítico en un 12% para aquel daño que hagamos a los objetivos que estén congelados. O el que lo hagamos a los que tengan ese aire frígido. Cuando tienen ambos efectos, están congelados y tienen aire crítico, vamos a aumentar mucho el índice crítico y el crítico que les vamos a hacer a esos rivales con esta carta. Dejadme mirar más. Creo que ya no hay ninguna más específica, ¿no? Son esas 3 las que os he dicho, creo que sí. Las 3 cartas que tendríamos un poco específicas para el equipo Frost, tanto legendarias como de las otras. Si nos vamos a Yggdrasil para encontrar a nuestro querido Yoga de Acuario, veis que Yoga está en este primero. Vamos a seguir buceando. Aquí estaría el Maestro Cristal. Vamos a activarlo. Otro de los personajes que va al equipo Frost. Ahora te lo voy a enseñar para cerrar un poquito todo este análisis. Seguimos buscándole. Aquí está, Bian de Hipocampo. A ver si lo encuentro. Vale. Aquí tendríamos, junto con Sorrento, creo que es este, si no me equivoco, y Hagen estaría aquí, ¿vale? En este apartado. Aquí veis que donde está Canon y Hilda es donde se va a meter Poseidón, y ahí tendríamos a Yoga de Acuario. Lo que os decía del Maestro Cristal, es verdad que se va a poder conseguir en algunos de los otros apartados, en tienda, en algún evento. No quiero liarme mucho en este vídeo contando cosas que sí que son muy a futuro quizá, pero este Maestro Cristal también veis que será uno de los que vaya a ese equipo Frost. Tiene habilidades que van a encajar bastante bien con lo que estamos comentando, ¿no? Dice que hace un porcentaje de daño a todos los enemigos de la línea central que estén congelados durante X segundo. Vamos a meter congeleta, vamos a hacer daño a los que estén congelados. Veis aquí, ¿no? Tiene posibilidad de congelar. Bueno, pues todas estas cosas, cuando los enemigos están congelados, el Caballero de Cristal les va a meter directamente un bombazo de un porcentaje de su daño, bla, bla, bla. Bueno, pues va ese equipo, este caballero, va a completar un poquito lo que sería todo ese Team Frost, que puede que llegue a ser bastante molesto. Veis que por aquí tenemos también nuevas cosas que subir, como nuevos pabellones, por así decirlo, en los cuales aquí van a estar como estas tarjetitas
rollo de madera con las armaduras de los personajes. Aquí nos los va a separar dependiendo si están en el frente, en el medio o en la parte trasera. Cada uno, pues bueno, vamos a necesitar unos materiales para aumentarles una serie de bonificaciones, ¿no? Pero bueno, esto ya también hablaremos, tampoco os quiero liar mucho de esto. Lo que sí, antes de cerrar este vídeo, que me parece interesante, de análisis de lo que será el siguiente banner, comentaros que quizá venga con un evento navideño añadido, no lo sé, esto es una posibilidad. Aquí teníamos 3, pues quizá nos metan para esta primera semana de enero este que nos falta. Veis que aquí aparece como un Battle Royale de caballeros, es como muy curioso todo. Aquí tú te unes, puedes participar con un equipo, puedes ir mejorándolo de alguna manera con las estrellitas, con cosas del evento. Es como una locura esto, pues vamos aquí a participar, ¿vale? Y aquí tendremos a los 2 equipos participando. Tampoco te voy a liar mucho porque no sabemos si va a salir. Tendría su propia tiendecita como la otra. Tendríamos aquí su pase en el cual nosotros vamos a poder conseguir las monedas para participar, reliquias, estas tickets del challenge, del Brawl es el challenge. Vamos a, si sale, poder conseguir estas bolsitas con una buena cantidad de diamantes. Pues bueno, parecido al otro, no sé si lo incluirán o no. Es una locura de de competición, en el cual si vas mandando equipos, pues bueno, vas recibiendo bonus. Es no sé, una cosa bastante extraña en sí, pero bueno, simplemente enseñárosla como curiosidad de cara a ver si llega o no llega, para cerrar el vídeo. Pues ya me diréis en la cajita de los comentarios si vais a ir a por Yoga de Acuario. Yo creo personalmente que me lo voy a skipear, que creo que no me voy a montar un Team Frost, porque no sé, no me termina a mí de hacer mucho. Si veo que es súper efectivo, pues bueno, cuando salga en el rerun ya me pensaré si subirle a 4 estrellas, que yo creo que con eso ya empezaría a funcionar. Y si no, pues será un banner de ahorro para mí. Así que este es el análisis del personaje. Espero, por favor, que no salga banner doble. Sería una puñalada trapera a inicio de este 2026. Vamos a tener el inicio del año tranquilo. Que solo salga este personaje, que nos dé tiempo para seguir ahorrando de cara a lo que está por venir. Todos pensando ya con la mira en Poseidón. Pues muchísimas gracias por haber visto este vídeo y ya sabéis, nos vemos en próximo contenido del canal. ¡Hasta la próxima!